Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de MySQL. En esta ocasión vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado y vamos a empezar a utilizar los primeros comandos dentro de la consola, la cual nos permitirá ver más o menos cómo están las bases de datos actuales y vamos a crear nuestra primera base de datos. Espero les guste. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer sería abrir la línea de comandos de nuestro MySQL. Vamos a abrirlo y nos va a pedir la contraseña que colocamos para poder acceder. En este caso yo la voy a colocar. Ya me aparece el mensaje de bienvenida a MySQL. Nos aparecen algunos datos de la versión, la licencia que tenemos, que es GPL, copyright, entre otras cosas. Entonces, en esta consola nosotros vamos a poder interactuar con MySQL mediante lo que sería nuestra línea de comandos. Nosotros vamos a escribir palabras, así como en programación, que nos permitirán realizar distintas actividades. No me quiero meter tanto en la parte de la teoría, pero nada más por mencionar un poco, recordemos que existen dos lenguajes para el manejo de base de datos, el DDL y el DML. El lenguaje de definición, que sería el DDL, es el que vamos a ocupar el día de hoy, por ejemplo, para crear una base de datos o una tabla. Y DML, que es el que vamos a ir viendo en los siguientes tutoriales, sería el de la manipulación de los datos, que nos va a permitir insertar, consultar y otras operaciones ya dentro de las tablas. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro primer comando, que se va a llamar show databases. Con este comando lo que nosotros hacemos es que nos muestre las bases de datos actuales. Le podemos dar enter, igual que una sentencia en programación terminan con punto y coma, y nos muestra las bases de datos actuales. En este caso, dependiendo de la versión, las características que pusimos al momento de instalarlo, son las bases de datos que nos va a mostrar. En mi caso me aparecen 6. La de información esquema, MySQL, Performance, Sakila, Sys y Word. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer una base de datos, en esta parte ya van a ir apareciendo. ¿Cómo nosotros interactuamos con una base? Vamos a ocupar otro comando que se llama use, un espacio y el nombre de la base de datos a la que yo quiero acceder. Por ejemplo, yo le voy a decir que quiero entrar en este momento a la base de datos que dice MySQL. Les decía, estas bases por default ya vienen al momento de instalarla. A ustedes a lo mejor les aparecen 2 o 3, a algunos les aparecen las mismas. Todo dependerá de la versión que hayan instalado. Entonces, al momento de que nosotros damos use y el nombre de la base de datos seguido de un punto y coma, nos aparece que la base de datos ha cambiado, lo que significa que ya podemos empezar a utilizar la que seleccionamos. Ahora, ¿cómo vemos lo que hay dentro? Voy a ocupar nada más un comando rápido para explorar, que va a ser show tables. Si recordamos el primer tutorial, les decía que una base de datos está conformada por tablas. Y ponía el ejemplo yo de la escuela. Una escuela está conformada por tablas que guardan la información del alumno, de las materias, de los maestros, de los administrativos, tal vez de los pagos que se realizan, entre otras cosas. Entonces, en este caso, la base de datos por default de MySQL contiene todas estas tablas que ya estaban creadas por default. Hasta ahorita, si se dan cuenta, no hemos creado nosotros nada. Vamos nuevamente a probar con otra, show databases, y ahora le voy a decir que voy a usar la base de datos Word, y le voy a decir que igualmente muestre las tablas, y me dice que hay 3, City, Country y Country Language. Entonces con esto ustedes ya pueden ir explorando las bases de datos que tienen en esta parte, aunque a ustedes les aparecen. Ahora, ¿cómo creamos una base de datos? Vamos a ocupar la palabra create, database y el nombre de nuestra base de datos. En este caso, a lo mejor yo le quiero llamar prueba.
y coloco punto y coma. Y me dice, ok, se acaba de ejecutar tu query o tu sentencia en 0.0 segundos. Y ahora si yo le doy Show Databases, me aparece prueba. Aquí estaría nuestra base de datos que acabamos de hacer nosotros ahora. Y como ya está creada, ya le puedo decir Use Prueba. Me dice que ya la cambió para que pueda ser usada. Y le doy Show Tables. En este caso, como apenas creamos la base de datos, me va a aparecer obviamente que las tablas están vacías o que no hay tablas como tal. En este caso me aparece que la consulta me devolvió una consulta vacía, de que no tenemos nada. Importante, cuando ustedes creen una base de datos, por ejemplo así, create database, algo así, deben de tener cuidado, porque los símbolos no son aceptados, o al menos no todos. Es como cuando ustedes crean una variable en programación. Igualmente no podría hacer esto, create database, prueba, espacio, 1, porque igual me marcaría error. Igual que las variables, como les comentaba, los nombres de las bases de datos no pueden contener espacios tampoco. Entonces sí hay que tener cuidado con cómo crean su nombre de la base de datos. Aquí ya le pongo prueba 1 todo junto, y cuando le demos show databases una vez más, ya va a estar aquí prueba 1. Entonces espero hasta aquí vaya todo claro. Ya nada más por último, si ustedes quieren estar probando estos comandos, obviamente prueba y prueba 1 a lo mejor ya no nos van a servir. Entonces el último comando que vamos a ver el día de hoy sería para eliminar. Para esto voy a ocupar la palabra drop database y el nombre de la base de datos que quiero eliminar. En este caso prueba 1. Me dice que acepta correctamente el query. Muestro las bases de datos y ya no está prueba 1. Doy nuevamente drop database prueba, la elimina y muestro las bases de datos. Y ya no está prueba. Ya me quedé únicamente con las 6 que tenía por default. Entonces con esto ya ustedes pueden empezar a explorar. Ya tenemos los primeros comandos, que sería show database, show tables, use el nombre de la base de datos, create database y drop database. Entonces yo espero les esté gustando el curso. La verdad lo trato de hacer lo más sencillo posible. Recuerden que este es como el pilar para continuar con el de Python, PHP y Java, pero ya con bases de datos. Cualquier comentario, cualquier sugerencia es bien recibida en los comentarios. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Mi nombre es Jesús Becerril Gutiérrez y nos vemos en el siguiente tutorial.